Pena resaltarla y recalcarla aquí en Revista de la Mañana, y es que tenemos el orgullo en Bogotá de que nuestra localidad número 20, que es Sumapaz, se convirtiera o se convirtió en la primera zona de reserva campesina del país. Por eso vamos a hablar con pues los representantes de la Agencia de Tierras, Nacional de Tierras, para explicar en qué consiste esta figura. Y para ello está con nosotros el asesor jurídico de la agencia, Byron Adolfo Valdivieso, a quien los saludamos con los muy buenos días. Bienvenido a la UD Estéreo. Buenos días, un respetuoso saludo a ti, a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Byron. Hablemos primero en contexto para pues entrar en materia. ¿En qué consiste las zonas de reserva campesina que fueron aprobadas en diciembre? Pero sabemos que es una iniciativa que viene desde hace años, pero sería muy bueno pues conocer ese contexto de una manera muy pedagógica para empezar a hablar sobre Sumapaz después. Claro que sí, las zonas de reserva campesina son un instrumento de ordenación del territorio. Están previstas en la Ley 160 del 94 para territorios que compartan condiciones de propiedad de la tierra, condiciones agroecológicas, socioeconómicas regionales y que permiten usar este instrumento de ordenación. Es importante hacer esa precisión. Las zonas de reserva campesina no significan, no es lo mismo que adjudicación de baldíos, el hecho de la constitución de la zona de reserva campesina. Permite un ordenamiento especial dentro de la zona para que, de acuerdo con sus características socioeconómicas, agroecológicas, se ordene a sí misma, se conserve, y en eso es muy importante, sobre todo la zona de reserva campesina de Sumapaz, porque son regiones del país que se han conservado con unas características, con unos usos, donde la población que las habita tiene unos modos de producción, unos modos tradicionales de producción que han permitido su conservación, y pues en el caso de Sumapaz es el páramo más grande del mundo, nuestra localidad 20 de Bogotá, y pues de absoluta importancia para enfrentar los efectos del cambio climático. En ese orden de ideas, hablemos sobre esa aprobación que tuvo en lugar en diciembre del año pasado, donde se pues informó por parte de la Agencia Nacional de Tierras que 4 zonas del país iban a ser parte de esas zonas de reserva campesina. Hablemos sobre eso que pasó en diciembre para poder otorgar y cómo fue que se escogieron estas zonas del país. Claro que sí. Nosotros en diciembre, el 30 de diciembre del 2022, desde la Agencia Nacional de Tierras, propusimos al Consejo Directivo de la agencia la adopción, la formalización de 3 zonas de reserva campesina. Esas tres, pues Sumapaz, de cuya importancia ya hablamos, Lozada Guayabero, ubicada en el municipio de La Uribe, y los municipios de La Uribe y La Macarena, eso es en el departamento del Meta, y Huejar Cafre, ubicada también en el municipio de Puerto Rico, también departamento del Meta. Esas 3 zonas de reserva campesina venían en un trámite desde hace más de 10 años, donde los campesinos, las organizaciones que acompañaron ese proceso, venían en el trámite con no pocas vicisitudes y complicaciones. Entonces lo que hicimos en la Agencia Nacional de Tierras fue precisamente revisar el estado de esos trámites y encontrar la viabilidad jurídica para poder reconocerlas. Hay que decir que en nuestros planes para este año tenemos también la priorización de por lo menos 5 zonas de reserva campesina más. Lo ideal es avanzar a 10 zonas de reserva campesina en el gobierno del cambio. Hablando de la importancia que tiene entonces declarar a Sumapaz como zona de reserva campesina, ¿qué beneficios va a tener la localidad, los habitantes de las veredas que viven allí en la localidad puntualmente? Como les explicaba, la zona de reserva campesina es un instrumento para ordenar el territorio de acuerdo con sus costumbres y sus usos. Se pueden regular
cantidades o áreas máximas susceptibles de propiedad privada. Las áreas que excedan esas áreas máximas deben ser adquiridas por la Agencia Nacional de Tierras, pero además, y lo mencionaba la alcaldesa en el acto de entrega del acta de constitución de la zona de reserva campesina, por la importancia estratégica de Sumapaz, también hay muchos proyectos del distrito, del plan de desarrollo distrital, que encuentran ya con la constitución de la zona de reserva campesina un nuevo aire para poder llevarse a cabo. No hay que olvidar que en Sumapaz está previsto un PEDET, un programa de desarrollo con enfoque territorial. Entonces, esos instrumentos de planificación permitirán que no solamente la zona se siga conservando, sino que en la conservación también mejore la calidad de vida de la población. Dentro también de esta iniciativa, pues hay algo importante y es la conservación del páramo. Se sabe entonces que al elegir estas zonas, escogerlas, el gobierno también va a proveer, digamos, los insumos para que la población proteja esas reservas naturales y esos ecosistemas. Claro que sí, es la idea. Es la idea precisamente que los modos de producción de los sumapaceños y sumapaceñas que han desarrollado por mucho tiempo contribuyan a la conservación del páramo y el Estado los apoye en esa tarea. Muy buenos días, señor Valdivieso. Eh, Usted mencionaba hace un momento, Sumapaz pues es la localidad número 20, también es uno de los páramos más grandes y también destacaba los beneficios que, digamos, va a tener allí esta zona de reserva campesina, pero teniendo en cuenta, digamos, todas estas comunidades que por supuesto también van a optar como esas prácticas agropecuarias, ¿de qué manera se va a trabajar con ellos articuladamente, con la comunidad? El acta de constitución de una zona de reserva campesina tiene como una de sus consecuencias la construcción de un plan de desarrollo sostenible. Plan de desarrollo sostenible que es construido directamente por las comunidades, las organizaciones que los apoyan y obviamente con el acompañamiento de la Agencia Nacional de Tierras en especial, pero nosotros articulamos también el acompañamiento, por ejemplo, de las autoridades ambientales y otras autoridades que deban intervenir en ese plan. En ese plan es donde se deben definir el cómo, qué actividades concretas se realizarán para el apoyo estatal en la conservación del páramo. También en el marco de esa, cuando se oficializó que la localidad de Sumapaz era una zona de reserva, también se hicieron entrega, aunque usted bien nos explicó ahorita al inicio de la entrevista, que una cosa es la zona de reserva y otra cosa es la entrega de predios, pero sabemos que dentro de ese evento que tuvieron también se entregaron algunos títulos, creo que fueron en total 25 de predios. Sí, señora, esa es una tarea que desde que llegamos a la Agencia Nacional de Tierras hemos emprendido, entregar títulos que ya venían en el procedimiento, en algunos casos concluimos los procedimientos, registramos los títulos, porque pues la tarea fundamental del gobierno es cumplir con la formalización de los 7 millones de hectáreas de tierra que ya venía siendo ocupada, la entrega de 3 millones de hectáreas eh, se ha entendido como tierra nueva, pues básicamente es tierra que no ha sido previamente ocupada a personas que no tienen suficiente tierra o que no tienen tierra. Entonces, en el marco de esa tarea, identificamos también unos títulos para acompañar en el acto de la entrega del acta de constitución de la zona de reserva campesina, pero es importante ahí precisar que no han sido los únicos títulos que hemos entregado. Efectivamente, durante todo este tiempo hemos venido entregando títulos, inclusive los hemos entregado puerta a puerta, cuando el beneficiario por alguna razón, porque como fueron procedimientos que demoraron mucho tiempo, pues la gente a veces ya le pierde el interés o simplemente pues cree que nunca se le va a dar y por eso nosotros lo que hicimos fue ir en busca de esos beneficiarios y entregarles los títulos. Hay que resaltar que la entrega de títulos
es prácticamente lo que han esperado estas personas durante toda su vida, poder tener su propiedad formalizada, poder tener la tranquilidad de que eso es de ellos y pueden obviamente producir con más tranquilidad, pueden organizar mejor sus asuntos patrimoniales, sus temas familiares, pueden vivir con más dignidad con un título, con el título que finalmente los reconozca como propietarios. En ese marco, como lo ha informado nuestro director general, hemos logrado superar la meta del 1.000.000 de hectáreas formalizadas y dentro de esos pues están los 25 títulos que entregamos en el evento, pero hay que decir, no son los únicos. De hecho, seguimos en la tarea. Algo que nos llama la atención y es que, lo que usted nos dice es una misión y es una de las políticas de gobierno poder formalizar la tierra, que es una deuda que se tiene con las comunidades campesinas. Cuéntenos cómo es ese proceso, ya que estamos hablando de este tema. ¿Qué se tiene en cuenta para formalizar la tierra y para decirle a un propietario, a una persona que se declara propietaria, pero no hay un documento escrito, decirle, vea, usted sí es el dueño de esa tierra y aquí está su título? ¿Qué se tiene en cuenta por parte de la Agencia Nacional de Tierras? Bueno, ahí también hay que dar una buena noticia. Nosotros implementamos mecanismos para simplificar el procedimiento. Antes, ¿qué se hacía? Antes se hacía con las personas beneficiarias un formulario de más de 70 preguntas y entonces iba la agencia a que las personas diligencien el formulario, una cosa larguísima, dispendiosa, y nosotros simplificamos ese procedimiento. En ese marco de simplificación nosotros adoptamos, ustedes lo habrán visto en nuestras redes sociales, pero valga la oportunidad para hacer la cuña, adoptamos una comunicación por línea de WhatsApp con los beneficiarios. La línea de WhatsApp tiene tres opciones: necesito tierra, quiero formalizar o vendo tierra. En esas tres opciones, la persona desde cualquier parte del país, inclusive así no tenga quien solicita la tierra, línea de WhatsApp, sino que para hablarlo coloquialmente, en un teléfono prestado del vecino porque no tiene WhatsApp o porque no tiene datos, puede registrar sus datos y el paso siguiente es que nosotros con interoperabilidad de la información accedemos a las bases de datos institucionales, accedemos a la información, tenemos un convenio de intercambio de información con DIAN, con policía, para revisar los antecedentes, etcétera. Verificamos la situación de la persona, si efectivamente es sujeto de reforma rural y ya con eso nosotros adelantamos en lo posible de oficio el procedimiento. Como les decía, es importante hacer la cuña, nuestra línea de WhatsApp es 311-868-1902, se puede comunicar cualquier persona desde cualquier parte del país en cualquier tiempo, ¿sí? No, superamos esa barrera de que la persona tenga que venir a las oficinas de la agencia en Bogotá y hacer el viaje, o sea, esas son barreras y obstáculos administrativos que a veces tanto formalismo en el Estado termina volviendo los procedimientos más engorrosos. Nosotros después de eso hacemos las verificaciones que efectivamente la persona cumpla con los criterios para ser sujeto de reforma rural integral, se abre el procedimiento, se decretan si es del caso unas pruebas y se formaliza a quien está ocupando la tierra. Entonces, la idea pues obviamente y con el grato concurso de ustedes como medio de comunicación, difundir la línea de WhatsApp donde la atención es directa por parte de la agencia. La agencia no tiene intermediarios de ningún tipo y nuestra atención es absolutamente gratuita. No hay lugar a ningún cobro de ningún tipo. Señor Valdivieso, esta figura viene desde 1994. Digamos, ya viene desde hace mucho tiempo, pero ¿por qué hasta ahora se implementó estas zonas de reserva campesina? Y bueno, digamos que a la fecha ya van cuatro también, con esta, cuatro. Sí, señora, pero no solamente eso. Como les contaba, el trámite de las tres que reconocimos
de las 4 que hemos reconocido en este gobierno, venía de alguna manera empantanada. Más de 10 años las personas en trámite, inclusive tenía un fallo de tutela que ordenaba resolver el tema. ¿Por qué razón no lo hicieron antes? No me corresponde y no nos corresponde a nosotros ser los jueces de la historia. A nosotros lo que nos corresponde es poner en marcha las propuestas del gobierno del cambio. Y dentro de las propuestas del gobierno del cambio es precisamente devolverle esa dignidad al campesino, tramitar sus solicitudes oportunamente y no someterlo a procedimientos tediosos, engorrosos, que implican más tiempo, exigirle a Bogotá que venga a presentar el mamotreto de documentos, sino hacerle más fácil la vida al campesino. Ese es nuestro propósito y en eso estamos concentrados. Por eso empezamos con estas 4. Como les contaba, la meta nuestra, la meta, digamos, menor, es reconocer 5 más de este año, pero estamos haciendo todo lo posible para que ese número sea de 10 zonas de reserva campesina. Qué bueno. Muy buena noticia la que usted nos da, señor Valdivieso, y la verdad es que es una muy buena noticia también para Bogotá. Pues le agradecemos su tiempo y la explicación que nos da sobre este procedimiento que se está haciendo en el país, la implementación de esta ley que, como decía mi compañera, desde 1994 está y es una deuda que hay que tener, hay que pagarle al campesinado. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, igualmente, por acá en la Agencia Nacional de Tierras, estamos para servirles y a toda la audiencia. Un abrazo y muy buen día. Igualmente, feliz día. Estábamos al diálogo con pues el señor Byron Valdivieso. Él es asesor jurídico de la Agencia Nacional de Tierras, explicando cómo Sumapaz se convirtió en la primera zona de reserva campesina. Una buena noticia con la que empezó el mes de febrero para Bogotá, y hay que decir que por ahora hay 4 zonas de reserva en el país. Lo que nos decía nuestro invitado es que estas zonas se van a aumentar cada vez más para generarle cierta forma de darle autonomía a los campesinos para la protección de las tierras. Y pues lo más bonito es que nosotros en Bogotá hacemos parte también de estas zonas, que es una iniciativa que, como les comentaba, viene desde 1994, pero se está implementando ahora. Son las